のアメリカではすべて Entonces la Biblia que dice nos es reconciliados hacia Dios. Ya somos justificados. No somos pecadores. お天気の通りなんですよ。Muchas gracias. Aún no podemos transmitir todo sobre también. Y nosotros experimentamos, pero Dios nos permite también el año próximo. Nosotros también vamos a también viajar junto con usted. En esta mañana vamos a compartir Efesios capítulo 2, el versículo 1 a 10. Efesios capítulo 2. El versículo 1 a 10. Efesios capítulo 2, el versículo 1 a 10. Voy a leer. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia y en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obra, para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya, creado en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Hasta el versículo 10. Buenos días, hermanos y hermanas. Y estoy muy agradecido de estar junto con ustedes. Hoy en la mañana vamos a compartir Efesios capítulo 2, el versículo 1 a 10. En diciembre, sin la razón, el corazón se suelta. Y luego cada persona piensa, yo debo hacer algo en diciembre, porque todo el mundo está, preocupado. Todo el mundo está, y comprando algo. Entonces, aunque usted no tiene dinero, usted piensa que yo tengo que ir al centro comercial, porque todo el mundo va. Y alrededor de su urbanización no hay gente en la calle, ¿cierto? Pero vaya al centro comercial, hay lleno de gente. Eso es el ambiente de diciembre. Pero para nosotros en diciembre es un tiempo para meditar. Durante en este año, Dios cómo ha hecho tantas cosas en mi vida. Luego, el año próximo, Dios que tendrá el propósito para nosotros. Cuando nosotros no ubicamos bien en esto, ya viene gran vacío. Antes de conocer a Cristo, siempre yo tenía sufrimiento, el vacío. No podría explicarle a la gente. Siempre yo tenía este vacío. ¿Por qué? ¿Por qué no estoy feliz? ¿Dónde está la felicidad? Hoy en la mañana voy a utilizar la pizarra. Y todavía falta algunos y herramientas, pero vamos a
compartir con ustedes. Cuando el hombre nace en este mundo, eso no es pescado, es hombre. Disculpe, no tengo la capacidad de dibujar bien. Nosotros tenemos en el corazón, tenemos vacío. Cada persona hay diferencia. Alguien se siente grande, alguien se siente menos. Pero mientras el hombre vive en este mundo, tiene este vacío. Por eso nosotros comenzamos a buscar diferentes motivos materiales. Estudio, trabajo, noviazgo o actividad. Diferentes actividades para llenar en mi corazón. Hay un espacio nosotros podemos llenar por medio de materiales, sillas o escritorios. Pero cuando usted se siente vacío, mi corazón no se puede llenar. Tal vez cuando usted piensa que él es millonario, wow, él es un congresista, wow, él es ex ministro de. Nosotros solamente miramos la apariencia, pero nosotros tenemos que saber, entre más dinero, entre más, entre comillas, su posición, sociedad, menos amigo que tiene. Por eso a veces ellos se sienten muy solos. No tiene amigo, aparentemente. Gerente, wow, ex congresista, wow, ex ministro. No hay amigo. Se siente muy solo. Usted tiene el tesoro, la palabra de Dios se le acerca a ellos. Ellos escuchan. No mire solamente la apariencia. Cuando el humano nace en este mundo, tiene este vacío. Comenzó a buscar, pero no se puede llenar. Muchas personas piensan, si yo tuviera dinero, yo tuviera material, ya me sentiría muy bien. Temporal. Temporalmente puede llenar, luego pasa. ¿Por qué? Cuando el humano nace en este mundo, está muerto. La Biblia dice, porque tú te sientes vacío, porque tu espíritu y está muerto por el pecado y los delitos. Así. Eso es la respuesta de la Biblia. No por falta de dinero, no por falta de material. La Biblia menciona, el humano está muerto por el pecado. Cuando el humano y estaba adentro de la comunión, Dios, Él es espíritu, Él es misericordioso. Cuando Dios creó el humano, cuando tenía la comunión con Dios, su corazón estaba feliz. Hermanos y hermanas, la felicidad no depende de material. Aunque hay una pareja muy pobre, pero entre pareja tiene buena comunicación. Una familia no tiene suficiente material, pero entre la familia tiene corazón unidos y esa pobreza no le va a afectar. El problema no es el mundo material. El problema, el corazón.
cuando el humano fue creado por Dios, luego, cuando tenía la comunión con Dios, la palabra de Dios dominaba la vida de él. La palabra de Dios estaba lleno y al corazón del hombre estaba feliz. Creer en Dios no es una religión, la necesidad, porque usted necesita la felicidad. Dios nos invita. Tú necesitas la felicidad, pero esa felicidad, ¿de dónde viene? Por medio de Cristo, por medio de la palabra de Dios. Pastor, mi novio cómo me ama. Claro, ningún novio le odia a usted. Él es mi príncipe de azul. Ahora sí, azul, pero con el tiempo va a cambiar el color, príncipe de negro, así va a cambiar. Cuando yo le hablo 1000 veces a los jóvenes no me entienden. Uy, pastor, ella cómo me ama. Claro, ama porque todavía ella no conoce bien a usted. Pero ya cuando conoce bien, ya no va a amar más. La gente no sabe de dónde viene la felicidad. La Biblia nos enseña. Cuando la palabra de Dios estaba lleno en la vida del hombre, estaba feliz, pero recibió el pensamiento de Satanás con base de la desconfianza. Cuando el humano aceptó el pensamiento de Satanás, tenía la duda. Por eso él no quería que yo comiera este fruto. Y al final comió. Y luego se apartó de Dios. La Biblia menciona, se separó de Dios, separación de Dios, nosotros llamamos pecado. Separación de Dios. Cuando el humano se separó de Dios, físicamente, mentalmente, emocionalmente estaba vivo, pero espiritualmente está muerto. Muerto por el pecado. Hermanos y hermanas, en este mundo hay corriente. Nosotros llamamos moda, ¿cierto? En la filosofía, en la ideología, hay diferente en la tecnología también. Cada tiempo, 20, 30, 40 años, como si fuera la ola del mar que viene. Hay corriente del mundo. Mucha gente no entiende. Yo tomo la decisión, yo puedo lograr una nueva vida. Tiene que entender muy bien, nadie puede correr contra esa corriente del mundo. La Biblia quiere enseñar el mundo espiritual, porque no se ve, pero sí existe. Cuando el humano se separó de Dios, ya la palabra de Dios no domina más. ¿Quién domina la vida del hombre? Su conciencia humana. Por medio de la separación de Dios, esta conciencia de humano fue hecho de bien, base de la filosofía, bien y el mal. Satanás tiene una herramienta. Su herramienta es la justicia del hombre. Esa justicia del hombre tiene la base filosofía bien y del mal. Cuando una persona siempre, yo tengo la razón, una persona piensa en esa manera, siempre condena. Adentro del corazón lleno de justicia humano, ¿qué sale? Acusación, condena, maldición. La justicia del hombre no hay misericordia.
no reconoce, no acepta. Mucha gente no sabe esa conciencia humana cómo daña su vida. En el matrimonio, en el hogar, en su vida personal, tiene la dificultad no por la culpa de su esposo, no por la culpa de su esposa, de nadie. Observa bien su corazón, qué tamaño que tiene su propia justicia. Esa propia justicia, ¿qué es? Yo tengo la razón. Yo tengo la razón. Ese concepto que tiene la base de la filosofía bien y el mal. El humano, después de separarse de Dios, Satanás comenzó a engañar. Hermanos, nosotros tenemos que saber una cosa. Cuando Dios creó al hombre, cuerpo, alma, espíritu. Dios creó cuerpo, el físico. Alma es, en la Biblia menciona conocimiento, emoción, voluntad propio, alma. Y espíritu, la conexión, la sensibilidad y conectar con Dios. Dios nos dio esa bendición de Dios al humano. ¿Cuál es la diferencia entre los animales y el humano? Animales tienen cuerpo y alma. Ningunos animales que tiene capacidad, espíritu. Eso es una bendición de Dios para sentir la presencia de Dios. Pero cuando el humano se separó de Dios, cuerpo, alma funciona, pero espíritu estaba muerto. Ya había perdido la sensibilidad. Amén. Ya cuando comienza la palabra, viene por la ventana el espíritu del sueño. De allí arrastrando. ¿Cierto? Hasta la alabanza no duerme. Pero cuando comienza, ya primero mete el pensamiento. Tú estás cansado. Cuando usted acepta ese pensamiento, de repente usted... Hay varios estilos. Algunos hermanos duermen así con boca abierta. Otro hermano estilo saludo. Toda la hora saluda. Otro hermano se llama 45 grados. Cuando una hora yo creo que cuando termina el culto necesita un quiropráctico, alguien le ayudará a ese cuello para recuperar. Alguna hermana manda su pelo adelante, se llama cortina. Compra una mascarilla casi ya, tapa 70% su cara y luego ojos así me miran. No sean engañados, ¿no? ¿Sí? Cuando usted duerme en la predicación, cuando termina, cuando se va, así duerme para que va a la iglesia, así Satanás va a acusar. ¿Sí? Por eso no sean engañados. Cuando el humano se separó de Dios, espiritualmente estaba muerto y luego, oiga bien, aquí hay un punto importante. Satanás, espíritu estaba muerto, lugar vacío. Satanás entró al corazón del hombre. Se llama ego. Mucha gente no sabe de dónde viene mi ego. Hoy usted, antes de venir aquí, su ego, ¿cómo estaba diciendo? Tú estás muy cansado, tú no puedes ir. Mira, tu perrito está enfermo, tú no puedes ir. Mira, tú tienes que vender un par de zapatos más. No puede. Hay mucha cosa le había hablado a usted. ¿Había escuchado en eso? Sí, claro.
Tú no puedes ir porque tu papá no te ama, ¿para qué vas? Así está hablando. Hay muchas palabras dentro del corazón de ustedes. Mucha gente no sabe de dónde viene mi ego. Cuando el humano nace en este mundo, cuando usted nació en este mundo, ego también está juntos. Luego, conforme pasa el tiempo, ego continuamente está diciendo: yo soy Daniel, yo soy su nombre, continuamente. Entonces mucha gente piensa, mi ego es mi espíritu. No es, tiene que distinguir. Tal vez usted no habían escuchado, y algunas voces, cuando su papá le exhortaba mucho, de repente una voz: mátate. De repente tu mamá le exhortaba a usted: ya abandone su hogar. De repente sale, ¿cierto? Hay una voz adentro de nosotros, y esta voz habla continuamente. ¿Esa voz qué es? No es suyo. Tiene que distinguir. ¿Esta voz qué es? Mi ego. Pero mi ego, ¿de dónde viene? Dios nunca creó mi ego. ¿Quién creó mi ego? Satanás. Satanás puso otro disfrazó y luego engañando: yo soy Julio, yo soy Luis. No, tú no tienes que aguantar, tú no tienes que aceptar. Continuamente está hablando. Y entonces cuando la gente escucha en eso, cada día se aleja de la voluntad de Dios. ¿Usted sabe por qué Satanás no quiere que usted escuche la palabra de Dios? Satanás, ¿por qué no quiere que usted vaya a la iglesia? Mientras escucha la palabra de Dios, usted va a darse cuenta: es un engaño de Satanás. Yo fui engañado por Satanás. No puedo escuchar más. Cuando el humano nació en este mundo por el pecado y está muerto, había perdido la sensibilidad, conectar con la voluntad de Dios, pero está conectado con su ego. Conforme pasa el tiempo, este ego manipula su conciencia humana. Luego esa conciencia humana todos los días le dice: tú tienes que ser buena gente, tú tienes que agradar, tú tienes que cumplir la voluntad de Dios, tú tienes que amar, tú tienes que sacrificar, tú tienes que alabar a Dios. Y el problema, su corazón de allí reacciona: yo tengo que hacer tengo que hacer otro, tengo que ser buena gente. Pero conforme pasa el tiempo, usted va a darse cuenta, en vez de ser buena gente, cada vez va a ser peor. ¿Qué le parece? Cuando usted tenía 5 años, cuando usted tenía 15 años, cuando usted tenía 25 años, cuando usted tenía 45 años, cuando era más, usted pensaba era más inocente. Cuando yo tenía 5 años, cuando yo tenía 15 años, antes de encontrar a mi marido, yo era una angelita. Pero por la culpa de mi marido me convertí en una diabla. Amén. ¿Así? Antes usted era ángel, ahora por la culpa de su marido José, ahora ya se convirtió en una diabla. La Biblia no habla así. La Biblia, como menciona, desde su nacimiento estaba separado de Dios, estaba muerto por el pecado. Pero nuestra conciencia humana, ¿dónde enfoca? Tú tienes que cambiar, tú tienes que transformar,
Tú tienes que cumplir la ley. Tú tienes que ser buena gente. ¿Cómo va a ser buena gente sin Cristo? Si usted solo se hace buena gente, usted no necesita a Cristo. Hoy en día, muchas personas tienen un concepto equivocado. Soy cristiano, yo tengo que ser buena gente. No es eso. Si usted quiere ser buena gente, apoye en Cristo. Amén. Cristo. No por mí mismo. Usted quiere ser buena gente, tiene que entender, nada bueno en mí. Por eso yo no puedo creer en mi propio corazón. Hermanos, ¿qué le parece? Repite conmigo. Un monstruo vive en mi corazón. De verdad, un monstruo vive en mí. ¿Este monstruo qué es? Mi corazón. Ya puede mirar al lado de ustedes, a ambos lados. Luego un hermano está de acuerdo, ¿cierto? Mira, a ambos lados, dígale, su corazón es un monstruo. De verdad. Lamentablemente usted tiene que reconocer, ya una vez más, su corazón es un monstruo. Por eso usted, mientras usted viva en este mundo, usted cree en su propio corazón, sufre. No por falta de material, no por falta de dinero, porque hay sufrimiento en su matrimonio. Cada uno cree en su propio corazón. No por falta dinero, no por la culpa de otro. Por eso la Biblia, como menciona, el humano estaba equivocado. ¿Cuál era el propósito que Dios permitió la ley? Para reconocer el origen del hombre. Dios le permitió, ley de Moisés, 613 artículos. Un propósito, tiene que cumplir todo para siempre. Mientras el humano, según su conciencia humano, yo soy buena gente. Cada uno muy generosa consigo mismo. Nosotros somos muy estrictos alrededor de nuestra vida. Conciencia humano que dice, tú eres buena gente. Luis, tú eres demasiado bueno. Tú puedes cumplir esta palabra. Si tú te esfuerzas, tú puedes cumplir. Y entonces, Luis, por el engaño de Satanás, se esfuerza. Voy a adorar a Dios. Voy a servir, voy a amar, dame la fortaleza, así ya voy. Mucha gente se esfuerza, al final va a llegar a una conclusión. No puedo, no puedo. Hermanos y hermanas, Dios nos permitió la ley nunca para cumplir. El propósito de la ley, que el humano que conociera, yo no puedo cumplir la ley. Por mí mismo, yo no puedo hacer nada. No hay esperanza en mí. No tengo la esperanza en mí. Una persona que se reconoce su origen. Dios mío, nada bueno en mí. Nada bueno en mí. Yo no puedo agradar a Dios. Mi propia justicia como un trapo de inmundicia. Todas las cosas salen de cosa terrible de mí. Mayoría, la gente escucha la palabra pero no reconoce. La Biblia habla, no hay amor adentro de usted. La Biblia dice, no hay ninguna cosa
bonita adentro del corazón de nosotros. Así habla. Pero la gente no mira así. La gente como piensa, yo soy muy generoso, yo soy muy buena persona. Si yo tomo la decisión, yo puedo cambiar. No sean engañados. Por eso una persona que reconoce quién soy yo, nada bueno en mí, no hay esperanza. Ten compasión por mí. Eso se llama arrepentimiento. Arrepentimiento no es pedir perdón. El arrepentimiento que usted reconoce. Anteriormente que tenía la esperanza de sí mismo, pero cambia de sí mismo a la voluntad de Dios. Cuando usted llega a algún punto, Señor, yo no tengo la esperanza, yo necesito tu misericordia de Dios. Cuando usted llega a este punto, usted va a encontrar la cruz. A través de la cruz, usted va a escuchar una palabra: consumado es. Consumado es. Yo no puedo hacer nada. Por eso Cristo murió por mí. Cristo derramó. Cristo fue sepultado, resucitó por mí. Cuando nosotros creemos en la obra de Cristo, la Biblia dice esa condición: nuevo nacimiento. Nuevo nacimiento, una nueva vida. Físicamente no ha cambiado, pero espiritualmente la Biblia dice: tú eres hijo de Dios. Hijo de Dios. Por medio de la fe, no por medio de su obra. A través de la fe, Cristo murió por mí. Él derramó su sangre, Él fue sepultado, resucitó por mí. Cuando yo creo en esto, Dios nos dirige. Recuperar nuevamente estas relaciones. Nuevamente. Hermanos y hermanas, adentro de la comunión con Dios, aquí hay otra corriente. Hoy en día mucha gente quiere cambiar su vida. Quiere lograr una nueva vida. Si usted quiere cambiar una nueva vida, quiere lograr una vida diferente, tiene que entender: por mi esfuerzo no se cambia. ¿Quién puede cambiar su vida? Cuando usted se conecta con Cristo. Cuando usted entra nuevamente en la comunión con Dios. ¿Quién puede llevar su vida? Esa corriente de Dios le da la fortaleza. Esa corriente de Dios puede llevar contra esa corriente. Alguna persona: wow, Daniela, ¿cómo tu vida ha cambiado? No, soy igual. No, tú no eres igual que como antes. Wow, Jerko, ¿cómo tu vida ha cambiado? Ricardo, ¿cómo tu vida ha cambiado? Vanessa, tu vida, ¿cómo ha cambiado? No, soy igual. No, tu vida no es igual. Séfora, ¿cómo tu vida ha cambiado? No, soy igual. Tú no eres igual. ¿Por qué? La corriente de Dios, el poder de la comunión lleva. Por eso muy importante, cuando una persona nacer de nuevo, la palabra de Dios. La palabra de Dios activa. ¿Por qué? Se recuperó una nueva vida. Logró una nueva vida. La palabra de Dios activa. La palabra de Dios funciona como un alimento. Segundo, la cobertura de la iglesia. La cobertura de la iglesia como un poder, una protección.
Tercero, la guía del siervo. Como un mentor, un consejero, lleva a usted. Cuarto, importante, comunión con los hermanos. Cuando tiene esa comunión con los hermanos, le da la fortaleza para crecer hasta donde la altura de Cristo. Hermanos, hermanas, nosotros tenemos que entender una cosa. Cuando nosotros logramos una nueva vida, cuando recuperamos nuevamente esa comunión con Dios, el Espíritu Santo nos dirige. Usted lamentablemente puede desviarse, lamentablemente se cae, pero ¿quién va a recuperar su vida? Espíritu Santo. Espíritu de Dios. Según la voluntad de Dios, Espíritu de Dios lo perfecciona. Espíritu de Dios redarguye. Espíritu de Dios bendice. Espíritu de Dios le exhorta. Por eso es muy importante tener la cobertura de la iglesia. Hay algunos hermanos, yo nací de nuevo, yo recibí la salvación. Eso no es todo. Después de entender el evangelio, ¿usted qué necesita? Caminar juntos, bajo la cobertura de la iglesia. A través de la iglesia, Dios nos da la fortaleza. Ahora, ya vamos a ver Efesios capítulo 12, el versículo 4. Versículo 4. El versículo 3 dice: entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne, de los pensamientos, éramos por naturaleza hijo de ira, lo mismo que los demás. Muchas personas piensan, cuando comete error, mucha gente piensa, yo estoy haciendo. Por eso la gente echa la culpa. Vamos a ver Romanos capítulo 7, el versículo 14 y 15. Romanos capítulo 7, el versículo 14 y 15. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. 16. Y sí, lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. 17. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Ahora nosotros tenemos que entender una cosa. Cuando usted se desvía, el poder del pecado le engaña, luego condena. Tú hiciste, tú tienes que ser responsable, tú cometiste, tú hiciste. La Biblia ¿qué dice? No usted. Y el poder del pecado que mora en su corazón. Cuando su hijo está en un lugar, cuando la gente no entiende esa situación, condena a su hijo, maldice a su hijo, porque tú vives, porque tú andas, porque tú hiciste. Pero usted conoce la palabra de Dios, no va a condenar, va a explicar. Eso no eres. Tu corazón, Satanás,
Por medio del pecado, tú estás engañado por la trampa de Satanás. Cuando la gente escucha, yo soy engañado por el diablo, la gente se despierta. Por eso Romanos capítulo 7, el versículo 14 adelante dice, el humano vendido al pecado, el versículo 15, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago, porque hay poder del pecado. Hermanos, hermanas, Efesios capítulo 2, el versículo 3, a través de esa corriente del mundo, luego engaña a las personas. El humano nace en este mundo, vive conforme su deseo de la carne, nada más. Y su origen, hijo de ira. Mucha gente piensa, cuando me esfuerzo, Dios me va a aceptar. La Biblia dice, tiene que cambiar su origen. Dios se preocupa su origen. Satanás nos engaña su obra. Por nosotros mismos no se puede cambiar mi origen. Por eso aquí, Efesios capítulo 12, el versículo 4, cuando el humano llega, no hay esperanza. No hay esperanza de sí mismo. Aquí menciona, capítulo 12, el versículo 4. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó. Pero Dios, que es rico en misericordia. Voy a mostrar un video sobre compasión. ¿Está listo? Ya, misericordia. Vamos a ver este video corto. ¿Qué significa misericordia en el corazón de Dios? Ya, vamos a ver un momento, luego continuamos. Si intentas describir cómo es Dios, sería una tarea difícil e intimidante. Pero cuando las personas que escribieron la Biblia contemplaron el misterio de Dios, ellos consistentemente describieron a Dios de esta forma: compasivo y lleno de gracia, lento para la ira, abundante en amor leal y fidelidad. La primera palabra usada en esta descripción de Dios es compasivo, o en hebreo, rahum. Esta palabra también aparece como un sustantivo, rahamim, compasión. Y lo que es fascinante es que estas dos palabras están relacionadas a la palabra hebrea para matriz, rehem. Así que la compasión en la Biblia hebrea está centrada en la esencia de una persona. Y esta palabra nos invita a imaginarnos los sentimientos tiernos de una madre hacia su infante vulnerable. Así que rahum es una palabra que transmite una emoción intensa. A veces se traduce como alguien que es impactado profundamente, como en la historia del rey Salomón, que se encuentra con estas dos mujeres que recién han dado a luz. Uno de estos bebés, tristemente, muere, pero entonces ambas dicen que el bebé que está vivo es suyo. Para probarlas, Salomón dice que corten el bebé en dos y le den a cada madre la mitad. Y la madre verdadera es movida profundamente. Ella prefiere que la otra mujer tome al bebé en lugar de ver a su hijo morir. Y es su compasión lo que revela que ella es la verdadera madre. Pero rahum no es solo una palabra emocional, también involucra acción. Y sorprendentemente, esta palabra es usada frecuentemente en la Biblia para describir las acciones de Dios que son motivadas por sus emociones. Como cuando los israelitas están sufriendo en Egipto, Dios escucha su clamor y es movido por su compasión, su rahamim, a rescatarlos. Entonces, mientras los israelitas viajaban por el desierto, tuvieron hambre y sed, y Dios es rahum, cuidando de ellos como de su propio hijo. Él provee de todo lo que ellos necesitan: alimento, agua, vestido, a medida que Él mismo los guía. Así que no es una sorpresa que cuando Yahweh revela su carácter a los israelitas en el desierto, Él inicia diciendo que Él es compasivo. Pero a pesar de la persistente rahamim de Yahweh, los israelitas se apartan de Él una y otra vez.
Ellos rechazan la compasión de Yahweh y en lugar de ello dan su lealtad a otros dioses. Y en vez de mostrar compasión los unos a los otros, se tratan con violencia. Su rebelión trae como resultado que ellos son esparcidos por las naciones. Y es en este momento oscuro de la historia de Israel que nos encontramos con el libro de Isaías, donde Yahweh se compara a sí mismo con una madre llena de rajamim hacia su bebé. Él dice: ¿puede una mujer olvidar a su niño de pecho sin tener compasión o rajamim del hijo de su matriz? Aunque ella se olvidara, yo no te olvidaré. Dios está lleno de compasión maternal y Él rescatará a su pueblo. Y en la medida que tú lees Isaías, te das cuenta que Dios va a hacer esto al introducirse en el sufrimiento de la humanidad. Esto apunta a un tiempo futuro donde Jesús vendría a la escena. Él es la profunda compasión de Yahweh hecha humana. En griego, la palabra compasión es oiktirmos. Y mientras Jesús abraza a los enfermos y cuida a los marginados, Él es profundamente movido por el sufrimiento humano. Jesús se compara a sí mismo con una madre gallina que usa sus alas para proteger a sus polluelos del peligro mientras los reúne con su abrazo. Y la expresión máxima de oiktirmos es Jesús siendo movido por la compasión a introducirse en el sufrimiento de la humanidad, a la muerte misma, para rescatar y acercarnos a Dios. Y es esta misma vida de compasión la que Jesús llama a sus seguidores a imitar, permitiéndonos ser movidos por el dolor de los demás, abrazar a los que sufren y participar, aliviando el sufrimiento en el mundo. De esta manera, nosotros también podemos encarnar la compasión de Yahweh, o en las palabras de Jesús, ser compasivos como nuestro Padre es compasivo. Ya puedes ver por qué es apropiado que compasivo sea la primera palabra que Dios usa para describirse a sí mismo. Entonces, cuando estamos en dolor o vemos a otros sufriendo, podemos estar seguros de que Dios es profundamente movido a responder. Y es aquí donde Él se encuentra con nosotros con su profunda compasión. Cuando nosotros leemos la Biblia, aquí Efesios capítulo 12, el versículo 4, pero Dios que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos ama. ¿Eso qué quiero decir? Dios no mira a usted. Hermanos y hermanas, nosotros somos muy sensibles. ¿Quién soy yo? Nosotros somos muy sensibles sobre mis obras. Pero Dios no mira a usted. Usted es espiritual, usted es carnal, usted hizo tanta maldad, usted hizo tanta cosa buena. Dios no quiere mirar en eso. Dios, ¿qué quiere mirar? Su corazón. Usted tiene fe en Cristo. Pero muchas personas miran a sí mismo. Por eso aquí, Dios es misericordioso. El versículo 5, Efesios 12, el versículo 5. Aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente. Ya repite conmigo, nos dio vida juntamente con Cristo. Ya, una vez más, repite conmigo. 1, 2. Nos dio vida juntamente con Cristo. Juntamente. Usted no está solo. Juntamente con Cristo. Cuando usted nacido de nuevo, la Biblia ¿qué dice? Yo estoy contigo. Juntamente con Cristo. El versículo 6. Juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo
Jesús. El versículo 6 nos habla claramente, juntamente con Él nos resucitó. Hermanos y hermanas, la vida de creencia, usted no va a caminar solo, juntamente. Esto es la iglesia. Varios hermanos también me habían comentado, pastor, yo no hubiese estado juntamente en nuestra iglesia en esta época, ¿dónde yo estaría? ¿Con quién yo estaría? Por medio de la iglesia, Dios me cuida, Dios me protege. Algunas personas, por su esfuerzo, puede seguir, sí, pero no va a durar. Pero cuando usted está juntos y con corazón unido, Dios le va a dar la fortaleza, le va a cuidar. Ahora el versículo 7. Para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas. Cuando una persona cree en Dios, Dios abre sus ojos para que usted vean esas riquezas abundantes en Cristo Jesús. Hermanos, hermanas, hace poco tiempo nosotros también terminamos varias actividades. En diciembre es un tiempo para chequear dónde yo estoy. Cuando yo también estuve en YouTube, yo pensaba mucho. El evangelio, ¿hasta dónde tiene que llegar? El evangelio solamente aquí en la ciudad. Cuando yo fui a otras regiones, me daba mucha lástima mirar. Cuando yo voy San Juan del Lurigancho, yo voy Caraballo, yo pienso mucho, ¿por qué nosotros no podemos vivir juntos? Mismo peruanos, misma nación, mismo lugar. Yo he mandado algunas fotos de este Caraballo a mis amigos, son empresarios. Me escribían por WhatsApp. ¿Dónde está? ¿Tú estás en África? Estoy en Lima. No me mienta. Estoy en Lima. ¿Así? ¿De verdad está en Lima? Porque no podemos compartir. Hermanos y hermanas, el evangelio no solamente para mi vida espiritual, para nuestra vida también. Dios nos ha dado ese evangelio tan precioso. El evangelio tiene el poder, puede cambiar al mundo. Amén. Nosotros tenemos ese tesoro. ¿Cuándo puede cambiar al mundo? Cuando usted abre su labio. Cuando usted anuncia la obra de Cristo, cuando Cristo entra, cambia. Hace poco tiempo también, cuando nosotros fuimos a diferentes lugares, no solamente necesita el material, número uno, ¿qué necesita? Y el evangelio, Cristo, para llegar al corazón de ellos. Hermanos, el fin de año es un momento, ¿cierto? Hay muchas actividades, pero Dios nos dio gran privilegio con su familia compartir el evangelio, compartir la obra de Cristo. Aquí para terminar, capítulo 2, el versículo 8.
porque por gracia sois salvo por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues, es don de Dios, no por obras, para que nadie se glorie, porque somos hechura suya, creado en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. El versículo 8, porque por gracia sois salvo por medio de la fe. Nosotros recibimos esa salvación por la fe, no por nuestra obra. Amén. Usted logró. Y esta salvación tan grande por la gracia de Dios. Recibimos una nueva vida por la gracia de Dios. Y luego usted entra por la obra. Por eso usted condena. Y luego usted se esfuerza. Y usted acusa alrededor de la vida. ¿Por qué tú haces? Eso no va a cambiar. Comparte Cristo. Menciona la obra de Cristo. El amor de Cristo lo cambia. No por mi obra, no por mis razones. Por el amor de Cristo, cuando comparte el amor de Cristo, sana su corazón, sana su familia, sana sus amigos, comparte la obra de Cristo. Muchos hermanos recibieron la salvación por la gracia, luego vive bajo de su obra. No es correcto. Ustedes entendieron el evangelio por la gracia, la vida también por la gracia. Cuando se conecta su corazón por la gracia, usted va a confesar ante Dios: Señor, yo soy una mujer samaritana. Yo soy un hijo pródigo. Su corazón se conecta con la gracia de Dios. Usted va a confesar: yo soy una mujer adúltera. Si su corazón se hace una mujer adúltera, usted no va a condenar a nadie. Usted es hijo pródigo. ¿A quién va a acusar? Usted es hijo pródigo. Esto es el mundo de la gracia. Yo anhelo la palabra de Dios abre nuestro ojo. Aquí el versículo 10. Porque somos hechura suya. Nosotros nacimos como descendiente de Adán, pero por medio de la fe, por medio de la sangre de Cristo, ahora somos hijos de Dios. Amén. Usted es hijo de Dios. La Biblia dice, creado en Cristo Jesús para buenas obras. Hermanos, hermanas, antes de terminar, ¿qué sería buenas obras para la vida de usted? Dios tiene propósito cada uno. Si usted ya ha nacido de nuevo, consulta con Él. Señor, ¿qué sería buenas obras para mi vida? La palabra de Dios va a abrir sus ojos. La palabra de Dios va a bendecir sus ojos en estos días. Antes de terminar, oremos personalmente unos minutos.